Señoras y señores, buenos días. Bienvenidos a Periodismo y Sociedad. Ya hoy es jueves 19 de noviembre del año 2020. Isidro, buenos días. Muy buenos días, don Gregory. Mire, hoy en los natalicios tenemos hoy una cantidad de fechas importantes. Voy a permitir adentrarnos ya en el tema. Hoy, un día como hoy, nace Juan Isidro Pérez de la Paz, que fue uno de los fundadores de la Trinitaria. También Félix María del Monte, también fue un prócer de la patria, estuvo en el movimiento La Filantrópica. Recordemos que la filantrópica era la expresión cultural con la que se comunicaba y captaba muchas voluntades el patricio Juan Pablo Duarte y sus seguidores. Mariano Antonio Cestero Leiva, que fue un literato, un político dominicano, participó en muchos movimientos revolucionarios en esa época de los años finales del siglo XIX. Pero en fechas importantes, bueno, un día como hoy son sepultados los restos de Trujillo ya en el cementerio del Pardo en Madrid, en la alianza de los dictadores, ¿no? En la época de 1970 todavía estaba Francisco Franco, caudillo por la gracia de Dios de España, caudillo de España por la gracia de Dios. Hay que tener voluntad para decir esas cosas, ¿no? En el año 68 se dio el inicio del primer Festival de la Canción Popular Dominicana, que es un evento interesante, importante. También se dio un conato del golpe de Estado que se llamó la Rebelión de los Pilotos en el año 61, que era un grupo trujillista, ¿no? Y en 1911 asesinan a Mon Cáceres. Mon Cáceres, que fue uno de los presidentes de la República Dominicana, fue en el sector de Huila, aquí en Santo Domingo, que es asesinado. Entonces, hoy es un día que realmente fue movido, o las efemérides de la República Dominicana tienen mucho que registrar. Hay muchas cosas más, pero un día como hoy descubre a Colón a Borinque, Puerto Rico, y así sucesivamente. Realmente la historia de esta parte del mundo es muy rica y conocerla te recrea, te anima a hacer cosas, porque observas que se han hecho muchas, unas han progresado, otras han fracasado, pero es interesante la historia nuestra. Es una historia realmente que vale la pena estudiar. Sí, nuestra historia es muy rica en sucesos, en hechos, hasta en anécdotas. Es rica nuestra historia dominicana. Y es bueno refrescar todo eso, sobre todo para los jóvenes. Los jóvenes que... Usted que habla de anécdota, y perdone que le interrumpa, voy a hacer una anécdota que no es dominicana. El segundo gobierno republicano en Venezuela de 1834 a 1838 lo presidió un general de la independencia, el general Carlos Sublet, que por cierto recibió a Duarte, etcétera, ¿no? Tuvo algún contacto con él. Había un dramaturgo, un periodista, un escritor que hablaba muy mal de Sublet, el general Sublet, Carlos Sublet, hablaba muy mal y despotricaba a él. Y llegaron y le dijeron, mire general, vamos a hacer preso a este hombre porque él habla muy mal de usted. Y entonces Sublet le dijo, no, es que la gente hable mal de mí, mal es que yo hable mal de la gente, que soy el presidente de la República, déjelo tranquilo. Bueno, eso es una enseñanza en realidad. Él pasó como un gran republicano y un hombre respetuoso de las instituciones. En Venezuela el nombre de Carlos Sublet
merece respeto y consideración. Que hablen mal. El que no puede hablar mal soy yo. El que no puede hablar mal soy yo. Así son Bueno, las cosas. de quien sí están hablando mal, Johan, es de Robinson Cano, nuestro gran beisbolista que juega con el equipo de los Mets de Nueva York. Señores, otra vez Robinson Cano cae en lo mismo. Es detectado en su organismo que ha consumido productos que no están aprobados en los reglamentos nutricionales de la Major League Baseball. Un componente que evidentemente al ser detectado pues le saca de circulación nada más y nada menos que por toda la temporada del 2021. Y no solamente eso, eh, paralelo a esa sanción está el no recibir el pago correspondiente a ese periodo que suman unos 20 y tantos millones de dólares, 24 me parece. Entonces, no sé, los deportistas, eh, es difícil porque habría que estar en el lugar, en el momento, saber la verdadera situación de cada caso, porque es como una adicción y pienso que esa adicción es eh, para ellos necesaria, por supuesto, para su rendimiento. Me da a pensar en este caso, viéndolo así de lejos y sin elementos de juicio mayores que los que uno conoce a través de los medios de comunicación, que si él no consume ese tipo de productos, su rendimiento no es eficiente, porque sería la única justificación, pienso yo, que tendría una persona con un nombre eh, entre los primeros de todos los jugadores del béisbol, con un precedente de sanción de 80 partidos anteriormente y por supuesto con toda la mira de supervisión encima de él, como de cada beisbolista que participa en ese círculo deportivo. Mucho más en el caso de él, por lo que ya dije, por su fama, por su historia. Entonces solamente eso justificaría que vuelva a caer en lo mismo. No tomo el producto, mi bate me va a pesar como 100 libras. Eso es lo único que yo puedo pensar, porque verdaderamente no entiendo. Miren, psicología particular, psicología en general, existe un término que se llama el locus. El locus es el grado de convencimiento que tú tienes de que tú controlas lo que ocurre en tu vida. Eso es el locus. Eso es parte de una área de la psicología que tiene mucha investigación y se continúa investigando, que son los controles psicológicos. Control psicológico, el autocontrol de las personas. Y eso tiene que ver mucho con las expectativas. Hay muchos estudios, como le estoy anunciando, sobre esa materia. La bibliografía es extensa, pero tiene que ver sobre la expectativa que tiene el individuo sobre su vida. Y el locus es el control de esa expectativa, porque muchas veces la persona se desboca. Para no hablar del caso que usted comenta, el caso de Maradona, por ejemplo, que fue capturado en una oportunidad. Yo recuerdo, yo vi ese partido de fútbol y el operario que le iba a pedir la muestra de orina, lo persiguió prácticamente por todo el campo y él hacía así y se iba caminando por allá hasta que lo agarró, le dijo, no, vaya para allá y haga la prueba, y por supuesto dio positivo. En aquel momento creo que no sé si no pudo terminar el Mundial de Fútbol, no sé cuál fue la sanción. Pero el caso de Maradona, por ejemplo, es un caso emblemático en el mundo del deporte y el uso no solamente de estas sustancias que son para mejorar su rendimiento deportivo, sino para otras cosas que son realmente deleznables, que son criticables. Entonces, el control personal, cuando tú estás en una oposición
y tú ambicionas más y más y más, pero tú no puedes dar más por las causas que sean, causas físicas, intelectuales, etcétera. En cualquier posición, en una posición gubernamental, en una empresa privada, en un corredor de bolsa, etcétera. Porque son esas posiciones donde hay una gran presión social, donde el entorno, la sociedad te está viendo. En este caso de los deportistas lo están viendo como un ejemplo a seguir o como una motivación, una satisfacción cuando bate un jonrón, etcétera, en una comunidad. Esa presión social que ejercen sobre esos individuos es terrible. Y si no tienen la formación, la resiedumbre, el control psicológico, no controlan el locus ese, no loco, sino el locus, un término en psicología, está allí establecido. Las consecuencias muchas veces son terribles. Al punto que el padre de la sociología, Émile Durkheim, el francés, decía que el suicidio no era un acto individual, personal, era un acto social. Que la gente se suicidaba por la presión social, porque no sostenía, no podía lidiar con la presión social. Entonces, en estos casos, en estos muchachos que muchas veces vienen de familias disfuncionales, que vienen de sociedades, o la mayoría de estos deportistas que vienen de las zonas muy humildes, etcétera, ese control psicológico, esa residumbre, esa formación, no la aquilatan, no la desarrollan. Y eso son técnicas, hay técnicas para desarrollar todas esas cosas. Y entonces pasa de lo sublime a la desgracia, porque 2 sanciones de este tipo ya está catalogado, ya está etiquetado como un deportista que consume para obtener récord, y todo récord entra ya en duda. Es como aquel famoso beisbolista que le encontraron un bate lleno de corcho, y era un gran jonronero, pero ya entró en duda. Y él era mal deportista, en absoluto. Un excelente, sin el corcho, estaba en el top de la fama, pero él quería más, él quería quizás batir el récord, etcétera, etcétera. Entonces, pues esta jugada le salió a menos a Robinson Cano por su... Entonces, estos temas del deporte y de todos estos muchachos que ascienden socialmente por medio del deporte y por otras actividades, debe haber algún instituto o alguna forma de ayudarlos psicológicamente. Bueno, quiero pasar a un tema humano, y es pedir a Dios por la salud de don Amable Aristi Castro, político dominicano, senador durante muchísimos periodos. Bueno, de don Amable, todo el que tiene conocimiento de la vida política de la República Dominicana, pues conoce su historia de desarrollo en la zona este del país, en la provincia de la Altagracia. Don Amable está en Miami. Ayer fue que me enteré por la prensa. Fue sometido a otra intervención quirúrgica del corazón. Ya son varios los procesos de este tipo por los cuales él ha pasado recientemente, y parece ser que en esta ocasión fue de mayor consideración que las veces anteriores. Recuerdo que unas semanas antes del proceso eleccionario del 16 de agosto, él comunicó al país que se iba a someter a una cirugía no ambulatoria, pero sí de no mayor trascendencia. Era una especie de trabajo en las arterias que le iban a hacer en una clínica de aquí, de la capital, y efectivamente salió sin mayores inconvenientes. Y la semana pasada a mediados de octubre, veía las publicaciones que él hacía en una patineta de esas eléctricas en un país que no sé cuál es, no identifiqué, pero estaba de vacaciones, y todos los días
yo lo sigo en Twitter, todos los días colocaba su paseo en su patineta eléctrica. Está en Miami, reitero, y la operación, tengo entendido, de acuerdo a lo que leí, que duró unas 8 horas, una operación cardiovascular. Desear que se recupere don Amable Aristi Castro. Sí, él es una figura de la política nacional que ha incidido en el Congreso, en el Senado y en la Liga Municipal Dominicana, creo que desde el 98 que salió electo en la Liga o algo así por ahí. Y también fue candidato del Partido Reformista Social Cristiano a la presidencia. Pero bueno, ayer ha tenido incidencia en la política por más de 40 años, por decirlo corto, sí, quizás. Sí. Ojalá que se recupere. Ese es el deseo. Ayer el presidente de la República, Luis Abinader, escribió un tuit donde reiteraba su intención de que los partidos políticos en el próximo año reciban solamente un 50% del presupuesto que está aprobado para ellos. Recordamos que esta decisión o intención del presidente de la República iba ligada a que esos recursos que se ahorrarían con el 50% destinado a los partidos políticos serían utilizados para construir una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Santo Domingo Este, en la provincia de Santo Domingo. Causó mucho revuelo en su momento. Parte de la población opinante estuvo de acuerdo. Los partidos en su mayoría no estuvieron de acuerdo, por supuesto. Y esta reiteración con este tuit en el día de ayer, como decimos, ese dejadito caer, que uno no se lo esperaba, pues indica que probablemente ese será el resultado de la intención del presidente de la República, que la extensión de la UAS en Santo Domingo Este se iniciará con los recursos apropiados correspondientes al 50% de los partidos políticos para el año 2021. ¿Qué le parece, señor? Bueno, yo le voy a decir lo que yo pienso. Pero está bien, si le quitan el 50%, como si le quitan el 70%, el 80% o el 100%. Pero yo creo que en el gobierno hay mucha tela donde cortar. Y con esos recursos o sin esos recursos, cortando en mucha tela que todavía queda, pueden construir la UAS y pueden construir 2 núcleos más de la UAS. El tema de los partidos, de la finanza de los partidos, nació como una respuesta a impedir la penetración de sectores non santos, de sectores negados a la legalidad en los partidos políticos, y por esa vía accesar particularmente al Congreso, también a los puestos de regidores, etc. El punto nodal es que las instituciones muchas veces no funcionan. Tanto la Junta Central Electoral, todas las juntas centrales electorales que han sucedido, como el Tribunal Superior Electoral, no han sido vigilantes de esos recursos. Y entonces se dice esto y se dice lo otro, pero que yo no digo que no sea verdad, es cierto, pero las instituciones no han vigilado la aplicación de esos recursos, la administración de esos recursos. Esos recursos eran para formar a las militancias, para formar ciudadanía, para formar convicción democrática en los dirigentes, en los militantes, y para hacer una administración sana de la actividad partidaria. Entonces, hasta donde yo sé, se queda en que los partidos rinden un informe financiero a la Junta. Porque la Junta lo recibe y ya. Entonces, ¿es culpa del que tiene el garrote o de quien le da el garrote? O sea, yo lo que insisto, por mí quítenle no el 50%, el 100%, porque es verdad, no se está utilizando.
Y no solamente, sino también habría que revisar otros presupuestos. Pero lo cierto es que mientras las instituciones no funcionen plenamente, vamos a tener que vamos a vivir con una tijera, recortando cosas. Y no solamente en los partidos, sino en muchas áreas de la sociedad dominicana. Así que yo estoy de acuerdo. Ahora, los partidos son fundamentales. En la misma medida en que nosotros debilitemos los partidos, en esa misma medida debilitamos el sistema democrático. Ahora, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos desde los años 80 para acá, desde que se hizo el consenso de Washington, hay una arremetida neoliberal contra los partidos políticos. Contra los partidos políticos. Entonces la democracia en todo el mundo está entre dos tenazas. Está en medio de una tenaza que tiene dos piernas, por decirlo de alguna forma, dos lados. Por un lado, ese sector neoliberal que es antipartido, que quieren imponer un pensamiento único, y que quieren llegar a las posiciones de Congreso, etcétera, etcétera, por vías de no real democracia. Y por otro lado están esos sectores autoritarios que han sobrevivido a la Unión Soviética y que hoy están en esos países como Bielorrusia, la propia Rusia, o como está en la China, como está en Vietnam, me explico, para no entrar por este lado del hemisferio occidental, que también atentan contra la democracia. Y la democracia como tal, los demócratas no se defienden. Lo que hacen es utilizar en un momento dado los argumentos o los apoyos de uno u otro sector para liquidar para sus rencillas internas, locales, partidarias entre ellos. Y a final de cuentas la democracia en el mundo se ha venido reduciendo. Queda democracia como tal, con todas sus imperfecciones, en Europa, en los Estados Unidos, en Canadá, quizás en Australia. El resto, muy reducida la democracia en algún país latinoamericano. Un partido político uno le puede hacer críticas en diversos aspectos, no voy a entrar en detalles. Ahora bien, en el ejercicio de su función en la sociedad, por ejemplo en nuestro país, los partidos políticos sirven de ente de equilibrio para preservar y buscar un manejo eficiente o prudente de la democracia, porque de los partidos políticos salen los representantes del Congreso, de los partidos políticos salen los alcaldes, salen los regidores. Entonces, donde un partido político está representado en esos estratos sociales políticos del país, de la nación, llevan su predicamento, llevan su política de criterio y frena en determinados momentos el desmán que pueda ejercer, por ejemplo, el Poder Ejecutivo. Estoy hablando en sentido de la realidad, no que está sucediendo, pero en la práctica los partidos políticos tienen un papel importante en nuestro país. Ahora, en cuanto al recibir ellos los recursos y el uso que le dan a los recursos, verdaderamente ahí no ha habido ningún tipo de control. Hay un tope de gasto en campaña, que eso nunca se ha cumplido. Hay un tope para recibir donaciones, eso nunca tampoco se ha cumplido. Y básicamente los partidos que tienen posibilidades de triunfo en una elección es que reciben donaciones del sector privado. A los pequeños es muy difícil que les lleguen ese tipo de recursos, porque yo como empresario no voy a invertir, porque es una inversión que hacen empresarios, una inversión retornable usualmente, y si es un partido pequeño no tiene sentido, no hace sentido pues invertir recursos en esas entidades. En esta ocasión
Pienso que no va a afectar mucho a las organizaciones políticas porque por un año se entiende y es la mitad de los recursos. Y como tú dices, Isidro, también puede hacerse la extensión de la UAS recortando de otros lugares, pero es tiempo de sacrificios. Es más fácil por aquí. Es tiempo de sacrificios. Es más fácil por aquí. Ahora, yo quiero ver a los partidos haciendo eso en el Congreso. Ah, ya, esa es otra 500. Vamos en estos momentos entonces a hacer un breve receso. Vamos, Johan, a los comerciales y retornamos en unos minutos. Santiago me parece que es una ciudad muy agradable, muy acogedora, ¿no? Y la entrada es muy bonita con eso. Me mencionabas en la pausa algo sobre el alcalde. Es que el alcalde, sí, el alcalde de Santiago colocó un tuit que dice: siempre seré el primero para emprender y apoyar acciones tendentes a beneficiar a toda la gente de Santiago, ciudad que amo y respeto, pero no podemos asistir a donde nunca se nos ha convocado. O sea, se queja de que hay actividades oficiales en la ciudad de Santiago y no se le invita a él como primera autoridad municipal, lo cual pone en duda el tratamiento institucional de esas actividades en particular. Sí, el criterio que él tiene, lo que plantea, es correcto, es correcto. Y ayer el presidente está en Santiago, por lo menos ayer estaba en Santiago, no sé si hoy continuará allá, porque estaba por la zona. Y parece que por 2 días. Un par de días, sí. Bueno, entonces en un encuentro que el presidente sostuvo con representantes de la sociedad santiaguera, ayer le preguntaba a un periodista cuál era la opinión de él respecto a que el alcalde había manifestado lo que tú en este momento pues dices, infieres. Entonces él dice que en modo alguno, que él no tiene inconveniente en reunirse con ningún representante de la sociedad santiaguera y que para él la política no es obstáculo en esta ocasión, que él es el presidente de todos los dominicanos y que la vez anterior que él estuvo en Santiago, estuvo haciendo visitas puntuales a distintas personas políticas y de otra índole, y que no fue una visita oficial. Le botó el cuerpo a la acusación, entre comillas, de que él estaba sacándole los pies. En lenguaje taurino le metió una manoletina. Bueno, exactamente. Y, huépale. Salió bien con esa exposición, pero verdaderamente parece que hay una intención del destino de que el presidente y Abel no estén en el mismo lugar cuando el presidente visita Santiago. Ahora bien, fuera de todo conversatorio medio en broma, medio en chiste, no creo que el presidente tenga interés especial en no reunirse en actividades oficiales con Abel Martínez. Pero, ojo, sería también interesante ver esas dos personalidades, una de la ciudad hidalga de Santiago de los Caballeros, Abel, y otro el presidente de todos los dominicanos. O sea que ojalá se puedan reunir quizás en el día de hoy se puedan reunir por allá, porque no creo que haya mayor inconveniente ni ningún tipo de justificación por la cual la primera figura del Estado y la primera figura de Santiago no estén compartiendo de manera institucional un mismo escenario. Usted me permite hacer alguna especulación y quizás me voy a meter
aprendiz de brujo. Eso a los dominicanos no nos gusta. Adelante. La vía del PRM, del presidente Abinader, etcétera, etcétera. Minimizar al PLD. Y buscar minimizarlo en cada sitio, porque eso es lo que anda, esa es la política que lleva el PRM como partido y su expresión en el gobierno, minimizar al PLD. La agenda de, polarizar él con el gobierno, porque él aspira a ser la figura de los próximos años, inclusive hasta el candidato presidencial del PLD. Gane o no gane, si aún perdiendo dentro de 4 años, él va a quedar como figura. Y el PLD es un partido político enraizado en la República Dominicana. Pero dicen que él tiene maletas casi cerradas ya para irse a la Fuerza del Pueblo. Bueno, es posible. Yo no lo conozco a él ni conozco su agenda. Pero lo que yo veo por lo que se ve en la prensa, él tiene un camino que recorrer en el PLD y podría ser muy exitoso. En la Fuerza del Pueblo no hay opción en el 2024 ni en el 2028 a candidaturas presidenciales. No hay. ¿Y el 2028 está reservado también? Sí, porque Leonel Fernández es un hombre no es mayor. Es un señor adulto, pero no es ningún viejo. Yeah. Y él puede ser, por lo menos en el 2024 va a ser el candidato de la Fuerza del Pueblo. Indudablemente, claro. Y si queda cerca, queda peleando allí, si pierde, en el caso que puede ganar las elecciones, pues Leonel Fernández puede ganar las elecciones en 2024. Pero si queda cerca, va a aspirar en el 2028 y va a ser la fuerza del pueblo que lo va a llevar. El caso, entonces, Abel Martínez, que se dice que tiene aspiraciones presidenciales, no de ahora, lo vienen diciendo hace mucho tiempo. Entrar en un partido como la Fuerza del Pueblo, no sé, no lo veo. Yo lo veo en el PLD. Y el PLD es una estructura nacional con raíces en los barrios, en los pueblos, que es mentira que lo van a sacar así como se saca una mata de yuca de la tierra y lo tiran, la pelan y la tiran en el sancocho para comérsela alguna gente. El PLD es un partido que va a pasar su chaparrón de agua, se va a recomponer y va a ser una opción importante en 4 años, y si no en 4 años, en 8 años. No lo veo desapareciendo. Y yo le decía en una oportunidad aquí el caso, y perdone que yo vaya a mis ejemplos, que son los que más conozco, el de Acción Democrática. Cuando Carlos Andrés Pérez perdió, no Carlos Andrés, el candidato de Acción Democrática, no se permitía la reelección inmediata. Y acusaron en ese 4 o 5 años de gobierno de Luis Herrera Campins, acusaron a Carlos Andrés Pérez de un barco refrigerado y acusaron a funcionarios del gobierno y los atacaron y a los 5 años Acción Democrática ganó las elecciones. O sea, los pueblos, todo este tema judicial es importante pero hay que llevarlo desde el punto de vista de sanear la administración pública y de que los funcionarios públicos entiendan que deben actuar como funcionarios públicos, correspondiendo a la confianza que le dio la ciudadanía para dirigir los dineros de los ciudadanos. Eso es una cosa que hay que aplaudir esta Procuraduría y hay que aplaudir todo lo que se haga en ese sentido. Pero dentro de 2 años, la gente le va a comenzar a pedir cuentas a este gobierno. Y se las va a pedir fuerte, porque este es un gobierno que en su campaña electoral... Yo diría que antes de los 2 años. Bueno, pero yo soy generoso. Este es un gobierno que en su campaña electoral ofreció mucho y luego en los 90 días que tiene, ha ofrecido, cuando llevaba 80 y pico días, había ofrecido más de 113 mil millones de pesos en obras y ha ofrecido programas sociales y ha ofrecido esto y ha ofrecido lo otro. Que no digo que no lo va a cumplir,
pero tiene que cumplirlo. Y a partir de enero, febrero, les van a hacer un audito. Si yo fuera un dirigente del partido de oposición, yo no hablaría mucho. Yo lo que haría es comprarme una tijera y todos los días los periódicos y recortar las noticias y guardarlas en carpetica. Y a partir de junio, julio, agosto del año que viene, ir revisando esas carpetas y comenzar a hacer una política de oposición. Es que las necesidades que tiene la población, que tiene el país en estos momentos, son mayores por mucho que las posibilidades que tiene un gobierno, por bien intencionado que esté, pero no hable, de dar respuesta. Entonces no hable, no ofrece. Yo lo que sí creo, ojo, yo creo que el gobierno lo que ha ofrecido lo va a cumplir. Ojo, sí, yo no estoy diciendo que no va a cumplir, yo no estoy diciendo no, porque lo que tú acabas de decir puedes pensarse de que yo pienso lo contrario. No, yo sí creo que lo va a cumplir, porque yo creo que Abinader, que no es un político de estos tradicionales, sino es un político moderno con una visión gerencial distinta, y lo está demostrando, va a cumplir. Yo lo que no sé es si toda esa estructura gubernamental va a correr a la misma velocidad y con la misma eficacia y la misma eficiencia que lo que está haciendo el presidente de la República. Bueno, si existen los recursos, pienso que no habrá el mayor de los inconvenientes. Y en cuanto a los ofrecimientos y compromisos que está reiterando e informando el presidente de la República, lo hace hasta ahora en base a recursos identificados. Por ejemplo, en el día de ayer, la Cámara de Diputados aprobó 500 millones de dólares para ser invertido en el sistema de transporte, de movilidad de la República Dominicana. Hay también muchas inversiones que son duales, sector privado, gobierno. Ahora bien, la mayor apuesta que a mi modo de ver tiene el gobierno de la República Dominicana, en este caso el presidente, que es quien hace los compromisos públicos, es la recuperación de la economía en el año 2021, el aceleramiento en el sentido positivo de la economía. Para esto se debe contar sobre todo con el turismo. El turismo... Perdón, pero el ministro ya dijo que el año que viene, el ministro de Economía, el crecimiento era de un 4%. Ya lo salió en la prensa de hoy, lo afirmó con sus análisis, sus estudios, etcétera. Y si un país que crezca el 4%, no, eso es fabuloso. Años, es que los economistas consideran que un país que crezca el 5% en, no sé si en 10 años, 15 años, le da una voltereta a la economía de su país. Claro que sí. Y mira, hay algo que... O sea, que los planes... Es que yo lo que observo es que quizás, déjeme voltear la cosa, las expectativas que se están creando, porque una cosa es la expectativa, el anuncio que tú haces, y otra es la expectativa que creas en la población. Son dos cosas distintas. En psicología social hay una herramienta que se llama Johari's Window. ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que piensas tú que yo pienso? Que puede ser distinto a lo que yo pienso. ¿Qué pienso yo que tú piensas que yo pienso? Que puede ser distinto a lo que tú piensas. ¿Y qué será lo que tú estás diciendo ahí? ¿Ah? ¿Qué piensan los televidentes de lo que tú estás pensando y de lo que yo estoy pensando? Entonces son 5 o 6 variables distintas. Y cuando se crean esas expectativas en la gente, no hay propaganda, no hay campaña publicitaria que la tuerza. Sí, pero hay algo. Hay un presidente que está contando en que el dinero que va a ingresar se va a utilizar bien. ¿Tú sabías que yo te entrego a ti 1,000 pesos y le entrego 1,000 pesos a Juan Pérez para que hagan una gestión, cualquiera que sea, una comida, que armen una silla, y el trabajo tuyo puede quedar mucho mejor y hasta sobrarte dinero que el de Juan Pérez, por la manera de utilizar los fondos? Entonces el presidente y este gobierno veo que cuentan con que el dinero que ingrese se va a utilizar para lo que está destinado.
Entonces, ese es un adicional subjetivo pero real para ellos de por qué pueden hacer esos compromisos. Son 100 millones para esto. Bueno, porque esa obra se hace con 100 millones, no se hace con 300, que puede haber pasado anteriormente. Sobrevaluación. Tenemos un caso abierto, el de Odebrecht. Sobrevaluación, sobrevaluación. Pero si esos recursos que son de un crecimiento de un 4%, como tú mencionas, que lo vimos, no, que está anunciado. lo menciona el ministro. Sí, que está anunciado, es real, entonces se pueden hacer esos compromisos. Y pienso que la gran apuesta está ahí. Confiar en los ingresos y confiar en el manejo pulcro de lo que ingresa. Ahí es que pienso que está la coherencia y la seguridad de los ofrecimientos y compromisos que hace el Poder Ejecutivo. Sí, yo creo en el presidente, porque lo he visto y me parece. Además que lo que él dice es coherente. Lo que él dice es coherente. Yo sí creo. Lo que sucede es que la administración pública es muy grande. Sí, y hay controles para eso. Ha habido controles, todos estos años ha habido controles. Ha habido controles, pero si los controles los descontrolamos, entonces se vuelve todo un etcétera. El Senado ayer por fin se decidió y aprobó que la Fuerza del Pueblo es el partido, la organización política de segunda mayoría en ese hemiciclo. Eso estaba pendiente de definir porque el Partido de la Liberación Dominicana indica que los votos emitidos en las elecciones bajo su boleta le dan a creencia a ellos a que son la segunda fuerza, la segunda mayoría, porque los senadores victoriosos fueron en su boleta y que en cambio los de la Fuerza del Pueblo iban en un conjunto de partidos que no representan a la organización Fuerza del Pueblo. Pues la decisión de la comisión conjunta ampliada del Senado, pues decidió que sí, que Fuerza del Pueblo es la segunda mayoría. Entonces ahora el Consejo Nacional de la Magistratura tiene un representante de esa nueva organización política dentro de su composición. El PLD inmediatamente dijo que va a apelar, que va a acudir a los tribunales para que se busque desestimar esa decisión del Senado de la República del día de ayer. Bueno, mire, déjeme decirle lo siguiente. Y a mí no me gusta correr mis opiniones ni mi responsabilidad. Yo sí creo que la Fuerza del Pueblo, él tiene ¿cuántos? 7 senadores, o no sé cuántos. Tiene más senadores que el otro partido. 9. 9 senadores y el otro tiene 2 o 3 o no sé cuántos. Al PLD ahora le quedan 3 senadores. 3 ellos y ellos tienen 9. Salieron en las elecciones con un resultado de 6 senadores. Hay 3 que se han ido ya al nuevo partido, como ellos le dicen. 9 más que 3. Sí, no, una clase de matemática que yo no sé cómo no está en el currículum de la educación. Múltiplo. Y el 9 es 9 más que 3, 8 más que 4, 4 menos que, bueno. El 9 es múltiplo de 3. Pero yo le voy a decir algo. Cuando se va a interpretar una ley, y la ley tiene lagunas, o se aducen las lagunas, hay mecanismos para hacer esta interpretación. Eso en el derecho internacional, en la doctrina internacional, en los estudios internacionales de derecho. Aquí tenemos para eso el Tribunal Constitucional. Sí, pero es que el Tribunal Constitucional, para hacer esa interpretación, tiene que hacer esto. Entre otras cosas, tiene que ver el espíritu del legislador. ¿Qué intención tenía el legislador al momento de discutir ese artículo específico? Y deberían ir a las actas y ver los discursos de los senadores de ese momento, de los diputados, de los senadores o del Congreso, porque eso fue es la Constitución, ¿verdad? ¿Qué opinaban?
y ver el espíritu que prevaleció en el momento de hacer ese artículo, de escriturarlo de esa forma. Y allí se verá si realmente uno u otro tiene razón. En el supuesto de que pasó ese artículo y no hubo intervenciones, buscar en la comisión que trabajó ese artículo las actas que deben existir, sobre todo para una reforma constitucional, son actas de carácter histórico que deberían estar bien guardadas y bien resguardadas. ¿Qué dijeron los parlamentarios, los constituyentistas en ese momento con respecto a ese artículo? Y si no dijeron nada, bueno, entonces dejarle a la buena opinión de la doctrina que aplicará el Tribunal Constitucional. Ahora, originalmente el Tribunal Constitucional debería buscar esos recaudos, buscar esos testimonios para ver cuál es la opinión del legislador del momento, porque ese legislador llevó esa constitución, ¿verdad? Y representaba a la sociedad o la comunidad o los electores en ese momento. Entonces, por allí es que deben ir los tiros. Ahora, le insisto, como a mí yo no soy malo como es torero, yo sé que 9 es más que 3. Sí, el PLD hará esa gestión, pero estoy seguro que ellos tienen el conocimiento de que las probabilidades de lograr una decisión a favor son muy escasas por un sinnúmero de razones. En otro aspecto, yo quisiera que para el día de Nochebuena y el día 31 de diciembre, previo al Año Nuevo, se buscara una especie de bajadero con esto del toque de queda. Porque es una situación muy difícil. Yo entiendo al gobierno cuando dice que no quiere modificar el toque de queda para Navidad. Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso. Ahora, para esos 2 días va a ser muy cuesta arriba que familias no puedan reunir, no puedan reunirse para la cena, por ejemplo, de Nochebuena. Eso va a ser muy engorroso, triste, difícil. Va a provocar que mucha gente rompa el toque de queda porque de igual manera va a irse donde la mamá, donde la abuela, van a venir donde los padres, los hijos que ya son mayores y tienen su esposa, y va a haber la reunión y luego se van a ir a su casa porque no se van a quedar a dormir en la casa donde hicieron la cena. Entonces ahí va a venir la desagradable situación de que va a haber muchas personas detenidas. Entonces, pudiera hacerse que haya un límite, por ejemplo, de personas reunidas en una casa. Suena utópico porque dicen, bueno, no, yo puedo meter 20 personas a mi casa. En Estados Unidos hay lugares ahora donde están permitiendo no más de 10 personas para Thanksgiving, que ya está al doblar de la esquina. Pero aquí, a mí particularmente, me gustaría una especie de dispensa sobre todo para el día de Nochebuena. Y va a ser el día de 31 de diciembre, va a ser hasta cierto punto incontrolable en algunos lugares si se mantiene el toque de queda, el querer que las personas o esperar que las personas van a respetar una parte importante, ese toque de queda. Entonces, habría que ver qué podría ser lo menos malo. Porque somos un país muy especial, como decía Cooking Victoria en un anuncio de hace muchos años. Sí, yo creo que puede haber medidas, puede mantenerse el toque de queda y permitirse la movilidad en vehículos, para que la gente sale de su casa, llega a la otra casa, igual en la noche los que no pueden estar en la calle, etc. Que no haya, efectivamente, que no haya aglomeración. Es buscarle alternativas. Siempre hay posibilidades. Y mira, te digo, así como te digo eso, Isidro, te digo otra cosa. Esas reuniones, si se producen, van a incrementar los casos de COVID. ¿Por qué? Porque las personas que tienen semanas, meses,
que no van donde su mamá o que van a la casa de los viejos y se quedan a una prudente distancia. Por ejemplo, el caso mío, yo te mantengo distancia cuando voy a casa de mi madre. Esa noche el protocolo no va a existir. Sí, la gente se va a acercar. Porque es algo que llevamos dentro de nosotros, una costumbre de reunirnos en Nochebuena. Y ese día se van a incrementar, a partir de ese día, producto de ese día, de esos encuentros, como ya no va a haber distanciamiento, va a haber confianza, no va a haber mascarilla de por medio, van a surgir más casos de COVID, producto de esa tan agradable, sana y bendita situación de encuentro familiar. Hay un repunte Es leve, parte de lo que nos trae esta malvada enfermedad. Qué incongruencia. hay un repunte leve del coronavirus e inclusive hay 350 y tantos casos de gente que le ha dado y le ha retomado, le ha vuelto a dar el coronavirus. Sí, lo que usted dice es cierto, hay que estar muy avisor en esto, muy pendiente, porque la situación no es fácil. Afortunadamente la vacuna ya parece que está a la vuelta de la esquina. Pfizer dice que terminó su protocolo de pruebas y subió a un 95% la efectividad en la vacuna. No sé cuál es la que está comprando el gobierno, que ayer aprobaron el contrato. Nosotros tenemos AstraZeneca y tenemos, bueno, no sé cuál es la otra. Creo que es esa, la que aprobaron ayer en el Congreso fue esa. Pero tenemos dos que ya hemos dado depósitos, bueno, avances. Gracias a todos ustedes por haber estado en Periodismo y Sociedad. Será hasta mañana. Isidro. Cuídense que de lo bueno quedamos poco.